Yo siempre me había preguntado el por qué Dios permitió que ese mundo que Él creó, ese mundo donde Él dijo que todo era bueno en gran manera, cuando Él acabó el sexto día y dice que en el séptimo descansó, yo siempre me he preguntado, ¿por qué ese mundo que Él creó bueno? ¿Por qué Él permitió que se contaminara con el mal, con el pecado en este caso? ¿Por qué Él permitió que Satanás viniera a este mundo que Él había creado y así contaminarlo con pecado? ¿Por qué Dios enviaría a Satanás a este mundo donde habitaba el ser humano? O así yo lo pensaba, ¿no? No sé si algunos se han hecho estas preguntas. Yo es que me hago muchas preguntas, ¿no? Entonces, durante muchos años tenía esa pregunta en mi mente, de por qué Dios permitiría algo así, de saber que si estaban allí Eva y Adán, que no conocían el mal, entonces al no conocerlo, pues quizás eran más fáciles de engañar, porque no, cuando se le habla de algo que no conocen, ¿no? Si ellos lo hubiesen conocido, pues a lo mejor hubiese sido más difícil. Pero la pregunta, ¿por qué Dios permitió algo así? Pero lo que pasa es que no conseguí la respuesta, y no conseguí la respuesta porque me estaba haciendo la pregunta al revés. Porque yo pensaba que era que Satanás había venido al mundo y en esa venida contaminó el mundo. Pero luego, después de muchos años estudiando las escrituras y escudriñando, y sobre todo sobre este asunto del Génesis, que dedico bastante de mi tiempo para escudriñar el asunto del Génesis, me he llegado a dar cuenta que es todo lo contrario. O sea, yo no conseguí la respuesta porque me estaba haciendo la pregunta a la inversa. Porque no fue Satanás que vino a este mundo a contaminarlo con su presencia, llenándolo de oscuridad y de pecado, sino fue todo lo contrario. Fuimos nosotros los que vinimos a este mundo de oscuridad para encender la luz. Sí, así como lo estoy diciendo, ¿sí? Bueno, digo nosotros, pero realmente quien encendió la luz fue Dios, el creador del universo, ¿no? Entonces ahí vemos ese famoso versículo, ¿eh? Fíjense, quédense con esta imagen de estos dos mundos paralelos, que coexisten de alguna manera casi simultáneamente, ¿no? Entonces, este mundo de luz y este mundo de tinieblas, de oscuridad, dos mundos paralelos que coexisten. Ahora, nos dice el libro de Hebreos que por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea que este mundo en el que vemos aquí todas las cosas físicas que vemos, todo lo que existe, digamos de la otra manera, es una réplica, una copia, una figura de lo que no se veía. En pocas palabras, de el mundo espiritual. El mundo físico es una figura del mundo espiritual. Todo lo que existe fue hecho de lo que no se veía, ¿sí? Entonces, como he dicho antes, no fue Satanás que vino al mundo a llenarlo de tinieblas, porque las tinieblas no apagan la luz, es la luz la que apaga las tinieblas, la que apaga la oscuridad. Fíjense lo que hizo Dios y nos quiere contar en esta historia, en una historia que nos la ha querido contar en forma de una gran parábola. Esta es una definición que yo utilizo, ¿no? O así una conclusión a la que he llegado, que la escritura, la Biblia, es una gran historia contada en forma de parábola, una sola historia, no muchas historias, una sola historia, donde Dios nos ha querido contar, nos ha querido revelar, mostrar su plan, no solamente el plan de salvación, sino también el plan, o sea, revelarnos también su persona, su carácter, sus atributos, ¿no? Y como todas las historias tienen un principio y tienen un fin, ¿sí? El asunto es que nosotros en el Evangelio hemos empezado a ver la película empezada a la mitad, ¿sí? Ni hemos empezado en el principio ni tampoco en el fin, a la mitad. Y entonces a partir de ahí hemos empezado a construir un montón de ideas, un poco a veces desviadas de lo que Dios quiso contarnos, de la verdad que Dios quiso contarnos. Entonces fíjese lo que hizo Dios en ese comienzo. Voy a comenzar con la historia. Y en otras presentaciones avanzaré y continuaré a ver si puedo llegar hasta el final. Entonces nos dice el principio de la historia, Génesis 1,
Versículo 2. Después que dice Dios que creó el cielo y la tierra, nos dice en el versículo 2, y la tierra, esa tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche. Y fue la mañana y la tarde, y fue la tarde y la mañana del primer día. El primer día. O sea, lo primero que él hizo, cuando tú llegas a un sitio, que está oscuro, que no puedes ver, y que no quieres tropezarte con todo el desorden que pueda haber, si es que lo hay, ¿qué es lo que haces? Pues enciende la luz, ¿no? Se enciende lo primero. Eso fue lo que Dios hizo. Dios encendió la luz. ¿Sí? ¿Y cuál fue esa luz que incendió? ¿Cuál fue esa luz que cuando él dijo sea la luz? ¿De qué luz está hablando? Porque sabemos que no es la luz del sol, puesto de que el sol no fue creado hasta el cuarto día. Sin embargo, aquí en el primer día, en el día primero, él dijo sea la luz y fue la luz. Esa luz es la luz que alumbra al mundo, y esa luz que alumbra al mundo no es la luz del sol, es él dijo que yo soy la luz del mundo, yo soy la luz que alumbra al mundo. Pero no solamente lo dijo de él, también lo dijo de nosotros, dijo que nosotros también éramos luz, así como él es luz, nosotros también somos luz. Entonces encendió la luz. Y una vez que encendió la luz, cuando tú enciendes una luz y ves que hay un desorden, ¿qué empiezas a hacer? ¿Qué es lo primero que haces? Empiezas a poner las cosas en orden, ¿no? A separar las cosas, ¿no? A quitar lo que sirve de lo que no sirve, de lo que estorba, de lo que no estorba. Pues él hizo esto. Y cuando vio que la luz era buena, esa luz que era él es bueno. Solo, ¿por qué me dicen maestros y buenos? ¿Por qué me dices bueno? Maestro bueno, si bueno solamente es Dios. Pues esa luz buena era Dios. Entonces, una vez que enciende la luz, él dice que separó Dios la luz de las tinieblas. La oscuridad, ¿cómo la separó? Pues encendiendo la luz. La separó, hizo una división, una separación. Y en esa separación, voy a decirlo de esta manera, fueron como creados dos mundos paralelos. No dos planetas Tierra, no dos planetas Tierra. Dos mundos paralelos donde él iba a empezar a plantar su jardín, su huerto en el mundo de luz, pero ya en ese mundo de tinieblas ya habían plantado ya habían otras plantas en ese mundo. Él vino a plantar dentro de ese mundo de oscuridad, él vino a plantar un mundo de luz, a ver si me puedo explicar bien lo que estoy queriendo decir, ¿sí? Y ese mundo y esa luz que él vino a plantar, primero fue él, pero él luego se replicó, así como dice Hebreos, ¿no? Todo lo que no se veía, él hizo que se viera, lo hizo visible. Y entonces ahí creó al hombre. Entonces, no fue Satanás que vino al mundo a oscurecerlo. Fue Dios que vino a darle luz a ese mundo de oscuridad. Y para ello fue que nos plantó. Ese es el motivo, uno de los motivos principales por el cual el propósito por el cual el hombre de Dios ha sido plantado. Cuando digo plantado, lo digo en el estricto sentido de la palabra. Fuimos plantados como árboles en este huerto, en este gran huerto, en este gran jardín del Edén, que es el jardín de Dios, ¿sí? Entonces, eso lo hizo todo en el primer día. Entonces, cuando estamos en Génesis 1 y Génesis 2, dice que la tierra estaba así, de esta manera, en oscuridad, así como vemos este gráfico, en oscuridad, así. Y entonces cuando él dice sea la luz, ocurre algo impresionante. Ocurre algo, obviamente esto es en el mundo espiritual, ¿no? Ocurre esto. ¡Wow! Surge como un nuevo mundo, un mundo donde digo yo que él va a traer luz, y donde él va a plantar un jardín, y en ese jardín va a plantar, en un jardín se plantan flores, se plantan árboles, ¿no? Pues allí plantó al hombre, que en este caso es Adán, de donde sale la mujer, que sale Eva. Y de allí, de esos árboles, que dice que él que plantaría árboles que brotarían de la tierra, porque Adán brotó de la tierra, del polvo de la tierra. Entonces dice que esos árboles iban a tener semilla, que iban a tener una semilla que estaba en ellos y que iba a dar fruto según su género, según el género de cada árbol. Ese árbol iba a dar una semilla según su género. Y ahí planta Adán, del polvo de la tierra.
te salió de la tierra como de donde salen los árboles, de la tierra, ¿sí? Y planta Adán. Entonces, es Adán, digamos, que es una réplica de Cristo, una figura de Cristo, y esta Eva que sale de Adán, que es la misma manera de la que hemos nosotros salido de Cristo, de la misma manera que Eva sale de Adán, hueso de su hueso y carne de su carne, así nos dice Efesios capítulo 5, que hemos salido nosotros de Cristo. Nosotros somos carne de su carne, hablando de la iglesia y de Cristo, así como de Eva y Adán, dice Efesios, nos lo dice Pablo por medio de Efesios, que así de esa misma manera nosotros salimos de Cristo. Por eso nosotros estamos en Cristo, no solamente somos de Cristo, estamos en Cristo. Así como antes de que naciera Eva, antes de que Eva fuera formada, ya Eva estaba en Adán, ya estaba en Adán, solamente que no se había hecho, estaba hecha de lo que no se veía, pero ella fue hecha también de lo que no se veía, y Dios la trajo, la externalizó, la sacó fuera de Adán, pero dice, y Adán dice esa frase: ahora esta es mi carne de mi carne y hueso de mis huesos, hablando de Eva. Pues de esa misma manera nosotros, todos los hijos de Dios, somos carne de su carne y somos huesos de sus huesos, y dice la Escritura que nadie jamás aborreció su propio cuerpo. Por eso dice que él lo cuida y lo sustenta, ¿no? Así como lo cuida y lo sustenta. Así Cristo nos amó. Así Cristo, porque somos su carne, somos miembros de su cuerpo, somos el templo del Espíritu Santo, el templo donde Él habita, porque Él no habita en templo hecho por manos humanas, somos ese templo. Así que estos dos mundos que coexisten, el mundo que Él amó, aquí donde está Génesis 3.16, este es Génesis 3.16, este mundo que Él creó, y luego hay un mundo que Él no amó, el mundo que Él dice, el mismo Jesús dice: no te ruego por el mundo. O sea, primero dice a uno, de tal manera amó Dios al mundo, en Génesis 3.16, pero luego en el libro de Juan también nos dice, no te ruego por este mundo. ¿O cómo va a ser que dice que lo ama pero no ruega? O está hablando de dos mundos, por supuesto. Y en cada uno de estos dos mundos existen unos habitantes. Existen habitantes en cada uno de estos dos mundos. Bueno, lo dejo aquí y ya continuaré en una segunda parte.